Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 21. Quédate, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Imagínense que van a un restaurante. Les decía que imaginen que van a un restaurante. Al momento de salir, se encuentran una billetera en el piso. Van al deck, entregan la cartera, pagan su cuenta y salen para el auto. El dueño del restaurante corre tras ustedes, les devuelve el dinero y además les regala un postre y una tarjeta de descuento para todo el año porque valoró su honestidad. En ese momento se enteran de que la billetera era del dueño del restaurante y que estaba llena del dinero que el dueño iba a depositar al banco. Te sientes sorprendido, ¿verdad? No esperabas esto. Quizás que te dieran las gracias y ya. Te sientes sorprendido. Pero recibiste algo extraordinario. Te pagaron la comida, te regalaron un postre gratis y una tarjeta de descuento para todo el año. En la edición pasada, es decir, en el Salmo 20, veíamos al rey David en el día del conflicto. Él estaba pidiendo ayuda, pidiendo no morir en la batalla. Era como si pidiera un vaso de agua para sobrevivir en el desierto. Pero en el Salmo 21, David se detiene y mira hacia atrás asombrado. No solo recibió lo que pidió, sino que lo recibió multiplicado. David dice: Señor, yo te pedí vida y tú me diste largura de día por siglos y siglos. Yo te pedí que no me derrotaran y tú me pusiste una corona de oro fino en mi cabeza. David se dio cuenta de que Dios no es un Dios de mínimo, sino es un Dios de máximo. Él no solo contesta la oración, Él la supera. ¿Cuántos de los que me escuchan pueden recordar un momento donde le pidieron a Dios una cosa pequeña y Él les abrió una puerta gigante? El Salmo 21 es el himno de los que han sido sorprendidos por la bondad de Dios. Hoy vamos a estudiar cómo David pasó de la petición a la celebración. Dice este precioso salmo: alabanza por haber sido librado del enemigo. Al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto
sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será consumido, no será conmovido. Alzará tu mano a todos tus enemigos, y tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de la ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu nombre es glorificado en todo. Gracias por este salmo precioso. Bendícenos, Señor. Permite que este salmo y este estudio sea para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le he titulado La gloria de la teocracia mediadora, el regocijo del rey en la soberanía de Yahweh. Nos situamos en el contexto de la monarquía teocrática de Israel. Es decir, que Dios era el que gobernaba. El Salmo 21 es un salmo real, probablemente una contraparte litúrgica del Salmo 20. Mientras que el Salmo 20 es una petición antes de la batalla, el Salmo 21 es una eucaristía o acción de gracia posterior a la victoria. Es una escena de coronación y triunfo donde el rey David no se atribuye la gloria, sino que la devuelve al trono celestial. La tesis teológica de este salmo es que el regocijo del rey es un reflejo de la soberanía monergística de Dios. Dios gobierna exclusivamente Él. El éxito del mediador humano depende enteramente del decreto y la fuerza o poderío de Yahweh. El texto establece que el rey es un receptor pasivo de la gracia divina antes de ser un ejecutor activo del juicio divino. Este salmo se integra con el capítulo 8 de la Confesión de 1689, Cristo el mediador, al prefigurar al Mesías, que habiendo cumplido su obra, es coronado de gloria y honor. Hebreos capítulo 2 y verso 9. También refleja el capítulo 5 de la divina providencia, donde Dios dirige todas las acciones de sus criaturas para su propia gloria. En exégesis hermenéutica vemos, por ejemplo, que este salmo se divide en dos movimientos simétricos unidos por un punto de apoyo doxológico, es decir, de alabanza. El pasado de gracia, versículo del 1 al 7. La estructura es de conexión divina. Yahweh es el sujeto agente. El rey es el beneficiario. El rey David. En segundo lugar, vemos el versículo del 8 al 12. La estructura cambia hacia el juicio mesiánico.
El rey, fortalecido por Dios, actúa contra sus enemigos. Y en la parte del versículo 13 vemos la doxología final, la elevación de la omnipotencia divina. En los términos claves léxicos, vemos, por ejemplo, en el versículo 1, la palabra en hebreo os, fuerza o poderío. Es un atributo comunicable que Dios presta al rey. Dios presta fuerza, presta poder. No es una autonomía política, sino es una dependencia en el poder de Dios. Vemos la palabra Yeshua en el versículo 1 y en el versículo 5, que significa salvación o victoria amplia. En la Septuaginta habla de soteria. Indica que la preservación del rey es una liberación que proviene exclusivamente del cielo. Vemos también la palabra Berakot en el versículo 3 y 6, bendiciones. El texto dice que Dios se adelanta, los recibe con bendiciones de bien. Esto evoca la gracia irresistible, el decreto eterno. Dios bendice al rey antes de que éste pueda siquiera pedirlo. Vemos la palabra Atara, corona de oro fino, en el versículo 3, símbolo de la investidura divina que trasciende el mérito humano. Es decir, David fue coronado no por sus méritos, sino fue una investidura divina que trasciende el mérito humano. En la historia de la redención, David es aquí un tipo de Jesucristo. El versículo 4, vida te dio, vida te pidió y se la diste, largura de días por siglos y siglos. Esto encuentra su cumplimiento definitivo no en David, quien murió y vio corrupción, sino en la resurrección y ascensión de Cristo, cuya vida es indestructible, según Hebreos 7:16. En el bosquejo homilético lo he dividido de esta forma. En el primer punto, el deleite del mediador en la omnipotencia de Jehová, versículos 1 y 2. En el segundo punto, la investidura del mediador por la gracia irresistible, versículos del 3 al 7. Y en el punto 3, el juicio del mediador sobre los enemigos del pacto, versículos del 8 al 12. Y en el punto 4, la exaltación de la autarquía divina, es decir, que Dios dirige todo él mismo. Dios no necesita que otro lo ayude. Dios está exaltado sobre todo porque Él lo dirige todo y lo gobierna todo. Pasamos a la exposición. El deleite del mediador en la omnipotencia de Yahweh. La fuente del gozo. El triunfo de la fuerza divina. El salmista comienza estableciendo que el regocijo del rey no nace de su propia virtud o capacidad bélica, sino del os. Esta palabrita en griego que significa el poder de Dios. Teológicamente esto subraya la aceidad de Dios. Significa que Dios es la causa incausada, el creador increado. Él es la fuente de todas las cosas, el que originó todo,
y que sostiene todo lo que existe. La seidad de Dios significa que Él es el único en quien todas las demás cosas encuentran fuente, existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda la vida. No hay ninguna otra fuente de vida y ninguno como Él. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice Isaías 46:9. Vemos también la omnipotencia de Dios como el único fundamento del éxito del reino. El mediador, es decir, el rey David, no busca su propia gloria, sino que se deleita en que el poder de Yahweh sea el agente de su victoria. Es un gozo que emana de reconocer la soberanía absoluta de Dios en la historia. Vemos la respuesta a la oración, la soberanía que atiende a la voluntad del ungido. En el versículo 2 declara que Dios ha concedido el deseo de su corazón. Aquí vemos la perfecta armonía entre el decreto eterno de Dios y la oración del mediador. En términos de la confesión del 1689, en el capítulo 5, Dios no responde una contingencia externa, sino porque la voluntad del rey está perfectamente alineada con el propósito divino. Es decir, si la voluntad del rey no estuviera alineada con el propósito divino, Dios no hubiera contestado. La oración del rey es el medio ordenado por el cual los decretos de victoria se ejecutan. Habiendo establecido que la base interna de la vida del rey es la dependencia gozosa de la fuerza divina, el texto pasa de lo invisible al corazón del rey, a lo visible. De lo invisible, es decir, de lo invisible que es el corazón del rey, a lo visible, que es la investidura pública de su autoridad. En segundo punto es la investidura del mediador por la gracia irresistible. Vemos aquí la corona de oro, la autoridad otorgada por decreto. El texto dice que Dios se adelantó con bendiciones. Esto apunta a la gracia irresistible antes de que el rey hiciera mérito alguno. El decreto de Dios ya lo había coronado con oro fino, paz. Esta corona simboliza una autoridad que es un don, no un logro. Es la prefiguración de Cristo siendo coronado en gloria y en honor tras su humillación según el pacto eterno de redención. Vemos aquí también la vida eterna, el triunfo sobre la muerte en la unión mística. El versículo 4 menciona largura de días por siglos y siglos. Aquí la exégesis trasciende a David y apunta a la unión mística del creyente con Cristo resucitado. El Padre le otorga vida al mediador, no solo para sí mismo, sino como cabeza del cuerpo. Es una vida que ha vencido la corrupción del pecado y la muerte, garantizando la preservación de los santos. Vemos aquí la gloria y el esplendor, la justificación forense manifestada en honra pública. Dios pone sobre el rey gloria y honra en el versículo 5. En el contexto de la justificación forense, esto representa la declaración pública de la justicia del rey ante las naciones. No es una justicia intrínseca del hombre, sino una
investidura externa que Dios otorga para que el mundo reconozca a su ungido como el seguro legítimo, como el soberano legítimo. Es decir, para que el mundo reconozca a su ungido como el soberano legítimo. No obstante, esta investidura de gracia y de gloria para el rey tiene una contraparte necesaria en el orden judicial. La misma majestad que bendice al obediente debe, por su propia pureza, consumir al rebelde. Repito que esto es importante. No obstante, esta investidura de gracia y de gloria para el rey tiene una contraparte necesaria en el orden judicial de Dios. La misma majestad que bendice al obediente debe, por su propia pureza, consumir al rebelde. Y pasamos al punto 3, que es el juicio del mediador sobre los enemigos del pacto. Vemos aquí el alcance del juicio, la mano omnisciente que alcanza a los aborrecedores. En el versículo 8 asegura que la mano del rey hallará a sus enemigos. Esto refleja la omnisciencia comunicativa al mediador. No hay rincón de la depravación humana que pueda ocultarse del juicio mesiánico. El juicio no es al azar, es una búsqueda activa de la santidad divina que no permite que la maldad quede sin castigo dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios, la maldad debe ser acabada, es decir, debe ser castigada. Vemos aquí también el horno de fuego, la santidad de Dios consumiendo la depravación del rebelde. La imagen del horno de fuego, versículo 9, es una de las descripciones más vívidas de la ira divina. Cuando el rey muestra su rostro, la santidad de Dios se vuelve insoportable para el impío. Este es el fuego del celo de Dios por su gloria. Aquí se defiende la justicia retributiva. Aquellos que rechazaron al Hijo experimentan ahora el ardor de su santidad consumidora. Tras la purga del juicio y la eliminación de la oposición al reino, el Salmo no termina enfocándose en el juicio mismo, sino en la retorna a la fuente original de toda realidad, la exaltación de Dios mismo. En el punto 4 vemos la exaltación del gobierno de Dios, el llamado a la exaltación de Dios. Engrandécete, oh Jehová, en tu propia fuerza. Esta petición reconoce la self-sufficiencia de Dios. Dios no necesita otra persona ni nadie para ser suficiente en sí mismo. Dios no necesita de nosotros para ser glorioso. Pero pedimos que su gloria se manifieste poderosamente en la esfera creada. Pedimos que Dios se manifieste en su creación. Es el fin último de la existencia. Que Dios sea todo en todos, exaltado no por el auxilio humano, sino por su propio poder intrínseco, que nadie se lo dio. Vemos aquí también el compromiso de los redimidos. Cantaremos y alabaremos tu poderío. La respuesta del remanente fiel, tras ver la gracia del rey y el juicio de los enemigos, es la doxología, la alabanza.
La alabanza no es una opción, es la consecuencia inevitable de una teología que ha comprendido la soberanía de Dios. El pueblo redimido se convierte en un instrumento que refleja a través del cántico la majestuosidad del poder que ha traído redención. En la aplicación práctica, este salmo nos confronta con nuestra tendencia a la autopiedad religiosa. Al igual que el fariseo en la casa de Simón, en Lucas capítulo 7, que se creía santo en sí mismo, que cumplía con la ley, que daba, que diezmaba, etcétera, etcétera, etcétera. A menudo pensamos que nuestra corona es fruto de nuestra propia justicia. Si hemos llegado hasta aquí, si hemos logrado esto, ha sido porque Dios lo ha hecho. Hemos tenido que trabajar, claro, hemos tenido que orar, hemos tenido que hacer, pero nada de eso es lo que nos ha permitido venir hasta aquí y lograr lo que hemos logrado. Ha sido Dios quien lo ha hecho posible y toda la gloria es para Él. El Salmo 21 nos recuerda que incluso nuestra vida eterna no es algo que pedimos. Dios nos los dio por pura gracia. Echarizato. Este salmo nos consuela a la persona que está atribulada. En el versículo 7 dice, es un ancla. Por la misericordia del Altísimo no seremos conmovidos. Nuestra seguridad no descansa en nuestra fe, sino en la fidelidad de aquel que coronó a nuestro Rey Jesús. Este salmo nos guía para la santidad. Si somos apartados, recuerden, la palabra santos significa ser apartado. Si somos apartados, santos para la bendición eterna, el versículo 6, nuestra ética de vida debe de ser una de gratitud incesante. La santidad es el perfume derramado en respuesta a la corona que Cristo recibió por nosotros. En la sección apologética, este salmo nos ayuda contra el deísmo y el humanismo secular. El Salmo 21 presupone una providencia meticulosa. Dios no es un espectador pasivo. Él es quien pone la corona y frustra los planes de los malvados en nuestra contra. Este salmo nos ayuda en la defensa de la fe frente a las críticas que ven el juicio divino de los versículos 8 al 12 como incompatible con el amor. El teólogo reformado defiende que la santidad de Dios exige la extirpación de la maldad para la preservación de su gloria. En el juicio es el reverso necesario de la redención. Sin el juicio del versículo 9, la salvación del versículo 1 carecería de una justicia forense. Concluimos que el Salmo 21 debe ser el cántico de la iglesia que mira a su cabeza, el Señor Jesucristo, ya no en la cruz, sino entronizado a la diestra de Dios Padre, coronado de gloria, de honor por los siglos de los siglos. Reconocemos que nuestra victoria es su victoria y su victoria es la manifestación del poder eterno de Yahweh. Oremos. Oh Dios omnipotente
y sapientísimo. Te alabamos porque no has retenido de tu ungido el deseo de su corazón. Gracias porque en Cristo Jesús nos has adelantado con bendiciones de bien, colocándonos una corona de justicia que no merecíamos. Te rogamos que tu fuerza se exalte en medio de nosotros, que nuestros enemigos, el mundo, la carne, el diablo, sean puestos por estrado de tus pies, mientras nosotros, tu pueblo redimido, cantamos y alabamos tu poderío por los siglos de los siglos. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en esta emisión de tu canal La Voz Reformada, tu canal de enseñanza bíblica. Nos vemos en otra edición con el estudio del Salmo, del próximo Salmo. Dios te siga bendiciendo. Suscríbete si no lo has hecho. Y gracias. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.